¿Te has preguntado alguna vez quién fue verdaderamente Santiago el Mayor? No el personaje de los cuadros, no el nombre tallado en una lápida, sino el hombre de carne y hueso, el que caminó junto a Cristo, vio su gloria y murió por su nombre. Porque lo que vas a descubrir en este vídeo no lo vas a encontrar en los libros de texto. Hoy vas a conocer al verdadero Santiago, al que desafió imperios, al que apareció a caballo en medio de una batalla, siglos después de morir, al que fue llamado por los reyes de España el escudo vivo del reino. Y lo más inquietante de todo es que, según ciertas fuentes jamás desmentidas por la Iglesia, su tumba guarda un secreto que todavía nadie se ha atrevido a abrir del todo. Así que quédate hasta el final. Porque cuando lo sepas todo, vas a entender por qué, cada año, miles de peregrinos caminan cientos de kilómetros para postrarse ante alguien que, en realidad, nunca dejó de caminar junto a ellos. El primer hilo del que tiré me llevó a una barca. O mejor dicho, al recuerdo de una barca. Corría el año 44 después de Cristo. En Jerusalén, los cristianos aún eran una comunidad pequeña, perseguida, temerosa. Pero ya había comenzado el fuego. Y entre los primeros en arder estaba él, Santiago, hijo de Zebedeo. Herodes Agripa, temiendo su creciente influencia, ordenó su ejecución. Fue el primer apóstol en morir por su fe. Eso lo sabíamos. Lo que no sabíamos, al menos no oficialmente, es lo que ocurrió después. Según los Hechos de los Apóstoles, su muerte fue rápida, casi silenciosa. Pero fuera de los textos canónicos, en los márgenes de códices polvorientos y relatos transmitidos en voz baja entre los monjes, hay una versión alternativa. Más inquietante. Más incómoda. Un grupo de discípulos recogió el cuerpo de Santiago. Lo envolvieron con telas, lo escondieron entre la noche y el miedo y lo embarcaron. ¿Destino? Las costas de Hispania. Nadie sabe cómo sobrevivieron. No tenían mapas, ni provisiones, ni rumbo claro. Pero la tradición insiste, llegaron. Y no a cualquier parte, sino a un puerto rodeado de bosques, niebla y silencio, Iria Flavia, lo que hoy es Padrón, en Galicia. Durante siglos, esta historia fue tachada de leyenda piadosa. Hasta que, en 1879, un descubrimiento arqueológico en Compostela reabrió el debate. Bajo la catedral, en una cripta sellada por capas de piedra y tiempo, aparecieron 3 cuerpos. Uno central, más prominente, y 2 más pequeños, a los lados. Las inscripciones eran ilegibles. Pero una frase, casi borrada, destacaba, «Hic requiescit sanctus Jacobus». ¿Era cierto? ¿Era él? ¿Era posible que el cuerpo de uno de los 12 apóstoles reposara, desde hacía más de 1000 años, en suelo español? El Vaticano nunca lo negó abiertamente, pero tampoco lo confirmó del todo. Y ahí empezó mi viaje. Visité Iria Flavia. Hablé con historiadores locales. Rebusqué en los archivos parroquiales más antiguos de la comarca. Y en una vieja sacristía, olvidada por casi todos, encontré un documento singular. Un manuscrito del siglo XI que mencionaba la nave sin timón y la luz que bajó al sepulcro. En el margen, una nota, no es una fábula. Pero lo más desconcertante no era el contenido, sino el autor. El texto estaba firmado con las iniciales PI. Y según un catálogo secreto del Archivo Secreto Vaticano al que pude acceder con ayuda de un contacto en Roma, esas iniciales coincidían con un tal Petrus Isidorus, un clérigo jacobeo que fue excomulgado por revelar ciertos secretos en el siglo XI. Nunca se supo qué reveló exactamente. Hasta ahora. Porque aquel documento, aunque fragmentado, parecía indicar que la tumba de Santiago no solo albergaba restos humanos. Según su autor, el cuerpo fue enterrado junto con 3 objetos sellados, ninguno de este mundo, traídos desde el lugar donde el Mesías ascendió. ¿De qué objetos hablaba? ¿Relicarios? ¿Reliquias de Cristo?
mágica para dar esperanza en tiempos de oscuridad? ¿O es que, de alguna manera que no comprendemos del todo, Santiago nunca dejó de estar aquí? El segundo hilo apareció donde menos lo esperaba, en una vieja guía del camino, encuadernada en cuero, polvorienta y olvidada en una librería monástica de Roncesvalles. No tenía autor ni fecha, pero al abrirla, una frase resaltó en tinta oscura y trazo firme. La piedra conoce los pasos. El alma reconoce el destino. ¿Era poesía o advertencia? Las páginas siguientes no eran una guía tradicional. No hablaban de albergues, ni de consejos para peregrinos. No era un libro para viajeros, sino para buscadores. Y eso lo cambiaba todo. El Camino de Santiago. Esa ruta milenaria que, desde diversos puntos de Europa, convergía en Galicia, tenía un propósito que iba más allá del simple viaje físico. Era un mapa simbólico, un tejido espiritual que marcaba algo mucho más profundo, un tránsito interior. Durante siglos, millones de personas han caminado esos senderos, sin saber del todo por qué. Unos lo hacen por fe, otros por tradición, otros por encontrar respuestas. Pero lo que descubrí es que nadie recorre el camino por casualidad. Absolutamente nadie. Una leyenda que me contaron en el monasterio de San Juan de Ortega me dejó sin aliento. Decía así: cada 100 años, un alma elegida por Santiago encuentra en la ruta una señal que no todos pueden ver. Una piedra marcada. Una sombra que camina en dirección contraria. Una estrella que no se mueve. Cuando esa señal se reconoce, el verdadero camino comienza. Pensé que era solo una de tantas historias locales, hasta que conocí a Sor Lucía. Tenía 91 años y vivía en clausura en un pequeño convento en León. Había hecho el camino por primera vez en 1955, con 21 años. Y no había vuelto a hablar del tema desde entonces. Hasta que le mostré la frase de la guía que había encontrado. Se quedó en silencio un largo rato, y después me dijo: «Eso no es una metáfora». Esa frase me la susurró alguien en una iglesia vacía, justo antes de que me desmayara. Me estremecí. ¿Quién se lo susurró? No lo vi. Solo recuerdo la voz. Era dulce y firme, pero no humana. Sor Lucía fue encontrada 2 horas después, desmayada frente al altar de San Isidoro. En su mano tenía una concha blanca, marcada con una cruz que nadie supo explicar. Esa concha aún se conserva en el convento. La vi. La toqué. Y la cruz no estaba pintada. Estaba incrustada en el nácar, como si hubiera crecido desde dentro. ¿Qué estaba pasando realmente en el camino? Los peregrinos que lo recorren hablan de visiones, sueños recurrentes, sensaciones inexplicables. Incluso hay registros en archivos eclesiásticos de personas que han recuperado la vista, el habla o la movilidad al llegar a Compostela. Milagros documentados, silenciados en informes que solo circulan entre clérigos selectos. En el archivo diocesano de Lugo, encontré una carta fechada en 1791. Es de un obispo que narra la llegada de un peregrino portugués mudo, que tras besar la piedra central del Pórtico de la Gloria gritó con claridad: «No es el final, sino el principio». ¿Qué quería decir? Una teoría empieza a tomar forma, que Santiago no solo dejó su cuerpo en Galicia, sino su misión. Y que el camino es una extensión viva de esa misión. Cada piedra, cada albergue, cada cruce, ha sido colocado estratégicamente para guiar a quien esté dispuesto a ver. La ruta francesa, la Vía de la Plata, el camino primitivo, todas confluyen en un mismo punto. Pero lo que la mayoría ignora es que ese punto no es solo la tumba. Hay una cripta más profunda, sellada desde el siglo XIV, bajo la catedral actual. Un lugar que no figura en los planos públicos. Solo unos pocos canónigos tienen la llave. Y lo que guardan allí no es un secreto. Es un misterio. Porque no todo lo que se oculta se calla. A veces, se revela al que sabe escuchar. Cuando uno entra en la catedral de
firmamento y del silencio. Se hacían llamar Custodes Santi, y según los textos, eran descendientes espirituales de los primeros discípulos de Santiago en Hispania. Su función no era simplemente conservar reliquias, sino vigilar una señal. La señal del regreso. ¿El regreso de qué? Aquí todo empezó a desbordarse. Y el punto de no retorno fue una carta del año 1584, enviada por el prior del monasterio de Oseira al nuncio papal. La carta, que pude leer gracias a una digitalización oculta entre cientos de documentos del Archivo Vaticano, describe lo siguiente. Durante la oración nocturna, un monje fue envuelto en un resplandor que no cegaba. Dijo haber escuchado una voz que le dictó 7 palabras. No duerme. Aún camina sobre la tierra. ¿De quién hablaban? La respuesta llegó en una leyenda que me narró un sacerdote mayor en Mondoñedo. Me habló del santo que no se pudre, enterrado más allá del altar mayor, en una cámara de piedra que solo se abre cuando los 7 signos aparecen en el cielo. Su cuerpo, me dijo, no está corrupto. No ha envejecido. Está esperando. ¿Esperando qué? Le pregunté. A que el mundo vuelva a necesitarle. Ese mismo sacerdote me enseñó una copia del testimonio de un albañil del siglo XV. Durante una restauración, al derribar parte de una pared subterránea, vio algo que no pudo explicar. Un cuerpo en perfecta conservación, cubierto por una túnica blanca, con la palma derecha marcada con una estrella. Al día siguiente, fue despedido sin explicación. Y desapareció. ¿Qué relación tenía todo esto con Santiago? Aquí es donde convergen todos los relatos, según el Codex, según el testimonio de los Custodes Santi, y según un pergamino sellado en cera roja que se conserva bajo custodia papal en la Biblioteca del Vaticano. El cuerpo no pertenece a cualquier hombre santo. Es el del apóstol, el mismo Santiago, pero no muerto, dormido, en un estado de espera, de suspensión divina. Y aquí es donde la historia se parte en dos. Porque todo indicaría que Santiago no fue simplemente un mártir. Fue también un enviado, un portador, y que en algún momento de su misión en Hispania recibió una revelación que cambió su destino, haciendo que su tumba no fuera un final, sino un depósito sagrado de una promesa mayor. Las señales no terminaban en Galicia. Muy al contrario. Todo apuntaba a que el camino de Santiago no solo unía los extremos de Europa físicamente, sino que entretejía una red espiritual cuyas raíces se remontaban a Tierra Santa. Y por eso volamos a Israel. Nuestro destino, el Monte Tabor. Un lugar sagrado, profundamente ligado al misterio de la transfiguración. Aquel instante en el que Jesús, frente a Pedro, Juan y, sí, Santiago, se mostró en gloria, acompañado por Moisés y Elías, envuelto en una luz que no venía de este mundo. Es uno de los momentos más enigmáticos del Evangelio, y curiosamente, es el único en el que Santiago presenció algo que los demás no podrían explicar jamás. ¿Por qué precisamente él? ¿Por qué entre todos los apóstoles, Santiago fue uno de los 3 elegidos para ver ese misterio? Y aún más, ¿qué se le dijo en privado después de que descendieran del monte? Aquí es donde se abren puertas inquietantes. En un manuscrito conservado en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí, fechado en el siglo VI y escrito en copto, se menciona un pasaje perdido de una tradición oral donde, después de la transfiguración, Jesús se aparta unos pasos con Santiago y le dice: «Tú llevarás la estrella, y donde termine tu sombra, allí reposará el último secreto». ¿Una metáfora? ¿Una profecía? El texto es considerado apócrifo por los estudiosos modernos. Pero eso no impide que la tradición monástica lo haya conservado con celo. La estrella a la que se refiere, dicen los monjes, está ligada a una visión que tuvo Santiago esa misma noche. Una luz en el cielo, que según la leyenda, solo él pudo ver, y que más tarde daría origen a uno de los símbolos más antiguos de la cristiandad hispánica, la cruz de Santiago con forma de espada, rematada por una estrella. Un fraile franciscano, el padre Matteo de Padua, escribió en su diario en 1200
inquebrantable, las peregrinaciones, los milagros, los testimonios de apariciones, los sueños proféticos. No eran hechos aislados. Eran latidos, avisos, ecos de una verdad que dormía, pero no estaba muerta. El apóstol había sido escogido no por lo que sabía, sino por lo que podía guardar. Y lo había hecho. Durante siglos. En silencio. En piedra. En fe. Y ahora, en pleno siglo XXI, con millones de personas desconectadas de lo espiritual, con iglesias vacías y vocaciones escasas, el misterio comienza a despertarse. Porque Santiago, el que vio la gloria, el que escuchó las palabras del final en el monte Tabor, no descansa. Y no está solo. La historia oficial del Camino de Santiago nos habla de peregrinos, indulgencias y reliquias. Pero hay otra historia. Una que se transmite en susurros, grabada en piedra sin nombre y transmitida por guardianes silenciosos desde hace siglos. Me refiero a los templarios. Desde Roncesvalles hasta Finisterre, muchas de las antiguas encomiendas templarias estaban estratégicamente ubicadas a lo largo del camino. No era una coincidencia. Estos caballeros no solo protegían a los peregrinos, sino también algo mucho más valioso, un secreto. En una antigua abadía en ruinas cerca de Ponferrada, me encontré con el hermano Eloy, un monje ermitaño que había pasado los últimos 20 años estudiando simbología templaria. Sus palabras fueron claras. Santiago era más que un apóstol. Era un portador. El camino no se construyó para llegar hasta él, sino para seguirle. No entendía al principio. Pero el hermano Eloy sacó un mapa del siglo XIII, oculto en una caja de madera y cuero. El trazado del camino coincidía con las antiguas líneas ley, rutas energéticas que, según la tradición, canalizan la espiritualidad de la tierra. Y justo en los puntos donde esas líneas se cruzan, los templarios habían levantado ermitas, fuentes milagrosas o cruces labradas. Cada punto, me dijo señalando con un dedo tembloroso, corresponde a un episodio de la vida de Santiago. Pero no como lo cuenta el Evangelio, sino como lo conocieron los suyos, los que sabían. Y en ese momento, me mostró una inscripción apenas legible en la pared de la sacristía. En latín decía, Santiago no ha muerto. Duerme a la voz del Rey. Este tipo de frase se ha repetido en distintos textos místicos a lo largo de la historia, pero siempre referida a personajes proféticos. Nunca a un apóstol. Le pregunté si creía que eso era literal. No lo sé, me dijo. Pero te aseguro que hay noches en que he escuchado pasos en el claustro. Y siempre, el sonido se detiene frente a esta inscripción. Podría ser imaginación, por supuesto. Pero lo cierto es que no fue el único lugar donde escuché ese tipo de historias. En Mondoñedo, en Santo Domingo de la Calzada, en la iglesia de San Bartolomé de Logroño, todos coincidían en lo mismo. Hay apariciones. Y todas describen al mismo hombre. Alto. De barba espesa. Bastón de madera tallada. Y una túnica que parece brillar cuando la luna lo roza. El testimonio más reciente me lo dio una peregrina francesa, Claire Fournier, enfermera de Lyon, que hacía el camino tras superar un cáncer. Su relato, grabado en audio con su permiso, es estremecedor. Me perdí entre Astorga y Foncebadón. Era de noche. Llovía. Y entonces vi a ese hombre. No me habló. Solo caminaba delante de mí. Cuando lo seguí, en menos de 10 minutos estaba otra vez en el camino señalizado. Me giré para darle las gracias, pero había desaparecido. Cuando le mostré distintas imágenes antiguas de Santiago, Claire señaló una de inmediato. Era una talla medieval conservada en una capilla de Ocebreiro. Era él, dijo sin dudarlo. Lo más perturbador fue que esa talla no representaba a Santiago peregrino, sino a Santiago en su versión glorificada. Rodeado de luz, con un libro abierto y una mano levantada, como si estuviera invocando algo. Todo esto me llevó a una conclusión que, hasta
desgastada por los siglos, había grabada una frase en caracteres griegos muy antiguos: la voz desde Iberia se alzará. ¿Qué significaba eso? ¿Fue una profecía del propio Santiago? ¿O una referencia a la misión que creía haber recibido? El historiador con el que contacté, el profesor Miguel Sáenz de Heredia, experto en paleografía cristiana, me dio su interpretación. Es un oráculo. Santiago estaba convencido de que desde Hispania saldría algo grande. Tal vez una renovación de la fe. Tal vez una voz que anunciaría algo en el fin de los tiempos. No lo sabemos con certeza. Pero sí sabemos que esto no se ha publicado jamás. Y que, por alguna razón, nadie ha querido que esta inscripción salga a la luz. ¿Temor? ¿Censura? ¿Protección? Las razones pueden ser múltiples, pero la verdad es que, en plena oscuridad, bajo los cimientos de la primera iglesia mariana de la historia, existe un mensaje que conecta directamente con el apóstol. Y esto no es todo. En 1999, durante unas labores de restauración, se tomaron imágenes infrarrojas de la base del pilar. Las fotografías fueron archivadas en un CD olvidado en un despacho del Archivo Histórico Diocesano. Cuando accedí a ellas, gracias a una filtración anónima, descubrí algo que me hizo dudar de todo lo que creía saber. Una sombra, una figura, un rostro apenas visible en la piedra. No se trata de una imagen grabada, sino de una especie de impresión que, según los técnicos de imagen, solo puede producirse por una combinación de calor, presión y radiación intensa en un punto muy concreto. ¿Milagro? ¿Presencia sobrenatural? Para el padre Esteban del Olmo, canónigo emérito del Pilar y uno de los pocos que han visto esa imagen, la respuesta es clara. Es el rostro de Santiago. Él está aquí. No en cuerpo, pero sí en espíritu. Esa afirmación, en otro contexto, me habría parecido excesiva. Pero después de tantos meses de investigación, de tantos indicios cruzados, de testimonios imposibles, no pude más que guardar silencio. Aquel lugar, el Pilar, ya no era solo un santuario mariano. Era una encrucijada espiritual. Un umbral entre lo visible y lo invisible. Y Santiago, el hijo del trueno, el apóstol impulsivo que quiso hacer caer fuego del cielo, se convirtió ante mis ojos en algo más, el centinela de una profecía aún no cumplida. Compostela. A primera vista, la ciudad santa gallega parece una joya inofensiva de piedra y tejados húmedos, envuelta en un velo de incienso y campanas. Pero para quienes hemos seguido el rastro de Santiago durante años, Compostela es mucho más. Es el último tramo de un camino de siglos. El final de una ruta iniciática. Y, tal vez, el principio de una revelación que la Iglesia ha preferido dejar dormir. Lo que pocos saben es que la catedral, majestuosa en su barroquismo y sobriedad medieval, es solo la superficie. Bajo el altar mayor, tras la urna de plata donde se guarda el supuesto cuerpo del apóstol, existen galerías antiguas, túneles sellados y criptas sin catalogar. Durante siglos se ha evitado excavar demasiado. Oficialmente, por respeto. Extraoficialmente, por miedo. Tuve acceso a un manuscrito del siglo XII conservado en el monasterio de Oseira que contenía una advertencia inquietante: no traspasar el umbral de piedra. Allí duerme no solo Jacobo, sino también su fuego. Fuego. Palabra clave. Ese mismo término aparece en varias leyendas jacobeas, que describen cómo la tumba de Santiago ardía con una luz misteriosa cuando fue descubierta por el ermitaño Pelayo, allá por el año 813. ¿Una metáfora? ¿O una descripción literal de un fenómeno real? Algunos lo atribuyen a un efecto de gases fosfóricos. Otros, como el padre Varela, custodiador de los textos antiguos del archivo catedralicio, me ofrecieron otra visión. No era un fuego físico. Era un fulgor. Una especie de manifestación. Como si el alma del apóstol se negara a descansar. Durante los años 80, un grupo de arqueólogos italianos solicitó permiso para investigar la cripta más profunda, justo debajo del ábside. No se les concedió. Pero un informe no oficial,
en restauración. Pero también recibí una carta anónima, enviada desde Pontevedra, sin remitente, solo con un fragmento de texto copiado a mano. Jacobo trajo consigo una parte no escrita. No un evangelio, sino una voz. ¿Qué es la voz? Esa será la pregunta que nos lleve al capítulo siguiente. Porque si Santiago no trajo un texto, sino una voz, entonces lo que se guarda en Compostela no es un escrito, ni una reliquia. Es algo que aún puede hablar. Y que quizá, solo quizá, aún esté esperando ser escuchado. Y cuando esa voz se despierte, el mundo entero podría volver a mirar a España. Porque tal vez, desde aquí, vuelva a alzarse el eco de un trueno. Si aquella misteriosa voz traída por Santiago no era un texto, ni una reliquia física, ni un simple símbolo espiritual, entonces nos enfrentábamos a un enigma completamente distinto. Y uno que, sorprendentemente, muchos peregrinos han dicho experimentar sin saberlo. Lo llaman la llamada del camino. Hay testimonios recogidos en registros de hospederías desde el siglo XV donde se habla de un susurro, una fuerza inexplicable, un impulso que no nace del cuerpo ni de la mente, sino de algo más profundo. En un manuscrito de 1472 conservado en el monasterio de Samos, se menciona lo siguiente: y muchos vienen sin causa, no saben por qué, pero sienten una voz que no se pronuncia. Decidí entrevistar a algunos de estos peregrinos contemporáneos. No hablo de turistas ni deportistas, sino de aquellos que hicieron el camino de Santiago sin razón aparente, sin fe declarada, pero con una sensación interior abrumadora. Gente que soñó con una figura encapuchada que los llamaba. Personas que despertaban llorando sin saber por qué, y un día, compraban unas botas y partían hacia Galicia. Uno de ellos fue el doctor Henrik Lobe, neurocientífico sueco que trabajaba en un centro de investigación en Berlín. Durante una entrevista grabada en su casa de Uppsala, me confesó entre lágrimas que, tras varios meses de insomnio inexplicable, soñó 3 veces consecutivas con un hombre vestido con una túnica de lino y una concha en la mano. La tercera vez, el hombre dijo una sola palabra: «Redime». Henrik no era creyente, pero hizo la mochila, abandonó temporalmente su trabajo y caminó desde Roncesvalles hasta Santiago en silencio. Según sus palabras, sentía que caminaba hacia una presencia viva. Pero lo que me heló la sangre fue lo que me mostró al final de la entrevista: una pequeña piedra tallada que encontró en la última etapa, cerca de Arzúa. La piedra tenía grabada una cruz, y bajo ella, una palabra: Vox. La misma palabra que aparecía en el texto anónimo enviado a mí desde Pontevedra. ¿Cómo era posible que un neurocientífico sueco encontrase una piedra con el mismo término, en el mismo contexto? Volví entonces a revisar textos olvidados, especialmente los que rodeaban la figura de Santiago durante su predicación en Hispania. En un texto apócrifo conocido como el Codex Vetustior, al que solo se puede acceder en microfilm en los archivos de la Biblioteca Nacional de París, encontré una referencia aún más inquietante. En el capítulo 7, se afirma que Santiago, tras ser rechazado en Cesar Augusta, subió a una montaña y clamó sin pronunciar palabra, y los árboles se inclinaron como si escucharan. ¿Una metáfora poética? ¿O una insinuación de que su comunicación, su carisma, su fuerza apostólica no era solo humana? Pero entonces apareció algo más. En una edición restringida del Liber Sancti Jacobi, revisada en los márgenes por un copista anónimo del siglo XIII, alguien escribió: «Quien escucha su voz, el adormecido del corazón se levanta». Y ahí fue cuando comprendí que tal vez todo estaba conectado. Que el fuego de la tumba no era literal. Que el signum arcis no era un objeto. Que la voz no era una metáfora. Era una fuerza activa. Un poder que no descansa. Y si esto es así, entonces el sepulcro del apóstol no es solo un relicario. Es una antena espiritual. Un faro. Un foco desde el que aún emana, como una resonancia invisible, el eco de aquel que fue llamado por Cristo para evangelizar los confines del mundo. Santiago no descansa. Nunca lo ha hecho. Y quizás,
¿Propaganda religiosa? Quise saber más. Me trasladé a un pequeño pueblo gallego llamado Padrón, a orillas del río Sar. Allí conocí a don Elías, un sacerdote anciano, que me habló de un hecho reciente. En 1998, una mujer llamada Amalia, madre de un joven en coma tras un accidente, llegó a la parroquia pidiendo oraciones. Desesperada, había prometido caminar desde su casa, en A Coruña, hasta la Catedral de Santiago si su hijo se recuperaba. A mitad del camino, agotada y con los pies ensangrentados, cayó inconsciente. Según los testigos, un hombre alto, de barba espesa, túnica blanca y un bastón en forma de tau, la levantó del suelo con solo tocar su frente. Cuando despertó, su hijo ya no estaba en coma. El informe médico hablaba de recuperación espontánea. Yo vi el informe con mis propios ojos. Firmado por 3 médicos. Sin explicación científica. Pero hay más. En un monasterio olvidado en el Bierzo, en San Pedro de Montes, encontré algo que me dejó sin aliento, una figura esculpida en un capitel. No era un Cristo, ni una Virgen. Era un hombre caminando entre 2 estrellas, con una concha sobre el corazón. A sus pies, tallado en letras minúsculas, el texto decía: aquel que camina entre las estrellas, que toca y sana. Este símbolo aparece también en una medalla encontrada en excavaciones realizadas en las ruinas de un antiguo hospital de peregrinos en Navarra. ¿Cómo es posible que el mismo motivo iconográfico, las estrellas, el caminante, la curación, se repita en lugares tan distintos y con siglos de distancia? Y entonces lo comprendí. No se trataba solo de milagros en el sentido clásico. Se trataba de una presencia continua. De un apóstol que, por alguna razón divina, no dejó de obrar. De alguien que no solo trajo la fe a Hispania, sino que se quedó aquí. No con su cuerpo, sino con su influencia activa. Como si la tierra misma, allá donde pisó, guardara su huella energética. Una huella que despierta cuando la fe lo llama. Y aunque parezca increíble, el propio Vaticano reconoció más de 30 casos inexplicables relacionados con la figura de Santiago entre los siglos XX y XXI. Pero nunca lo publicaron. Todo está en un informe interno, que vi filtrado por un contacto en Roma. El encabezado decía simplemente: Archivo secreto de los apóstoles de Hispania. Bajo el patrocinio de Santiago. Y es aquí donde el misterio se vuelve personal. Porque si esto es cierto, y todo apunta a que lo es, entonces España no solo tiene una historia cristiana. Tiene una presencia apostólica viva. Un guardián. Un protector. Y su nombre es Santiago. Cuando salí del archivo de San Pedro de Montes, sentía que mi mochila ya no solo cargaba con papeles y grabaciones. Cargaba con una presencia. Una certeza inquietante. Santiago el Mayor no era solo una figura del pasado, ni un nombre de catequesis ni una estatua de piedra. Estaba vivo en la historia. Vivo en el camino. Y quizá, de alguna forma inexplicable, aún seguía obrando desde su tumba. O, desde donde esté su cuerpo realmente. Porque ese, querido espectador, es el punto donde los cimientos de todo lo que sabíamos empiezan a tambalearse. La tradición afirma que el cuerpo de Santiago el Mayor fue trasladado milagrosamente desde Palestina hasta las costas de Galicia por sus discípulos Teodoro y Atanasio, en una barca de piedra guiada por ángeles. Que fue enterrado en el bosque de Libredón, y que siglos después fue redescubierto por el eremita Pelayo gracias a una estrella luminosa en el cielo. De ahí el nombre Campus Stellae, el campo de la estrella, Compostela. Pero, ¿es cierto? ¿Es su cuerpo el que reposa bajo el altar mayor de la catedral? Te contaré algo que nunca ha salido a la luz fuera de círculos muy reducidos de la iglesia. En 1879, cuando se reabrió la cripta de la Catedral de Santiago tras haber estado sellada desde 1589, durante las incursiones del corsario inglés Francis Drake, se encontraron 3 cuerpos. No 1, 3. Oficialmente se declaró que eran los de Santiago y sus 2 discípulos. Pero un informe
forma, donde su presencia se manifiesta en cada corazón que recorre el camino, en cada vela encendida ante su imagen, en cada oración susurrada al pasar por su tumba. Y eso, aunque lo nieguen documentos o teorías alternativas, no se puede falsificar. Santiago está en Compostela. Santiago está en España. Santiago está donde se le invoca con fe verdadera. Y ahora, cuando los desafíos espirituales del mundo moderno parecen multiplicarse, su figura resurge con una fuerza inaudita. Porque, tal vez, como él mismo prometió, según un códice conservado en el monasterio de Samos, volveré cuando el mundo se enfríe y mi voz ya no se escuche. Quizá ya ha empezado a volver. En mi investigación, una fuente inesperada me hizo cambiar completamente de perspectiva. Se trataba del padre Alonso de Monforte, un sacerdote anciano retirado en una pequeña aldea de Lugo, que custodió durante décadas una capilla semiderruida donde se decía que Santiago se apareció en sueños a un pastor ciego. Nadie habla de ese suceso. Y sin embargo, desde entonces, esa capilla ha recibido cada año más de 300 peregrinos sin que figure en ninguna guía oficial del camino. Llegan allí por intuición o por sueños, o, según afirman algunos de ellos, porque una figura vestida con túnica blanca les indicó el camino. Padre Alonso, con voz apagada pero firme, me entregó un cuaderno envuelto en tela negra. Lo había recibido de su predecesor, y este, a su vez, de otro, en una cadena de transmisión oral y escrita que se remontaba al siglo XVII. En él, entre otras cosas, aparecía lo siguiente: cuando los tambores de guerra se oigan en tierras de Iberia, cuando el hermano se vuelva contra el hermano y el fuego llegue hasta los agrarios, entonces el hombre del camino será visto cabalgando otra vez sobre su caballo blanco, y las estrellas marcarán su retorno. Una profecía. Anónima. Nunca aprobada oficialmente por la Iglesia, pero repetida en círculos místicos desde hace siglos. ¿Podría esta figura del hombre del camino ser una alusión a Santiago? Muchos dirán que no, que se trata de leyendas populares sin fundamento. Pero el archivo del monasterio de Leire guarda documentos que se remontan al siglo IX donde ya se hablaba de esa aparición. En Navarra, durante la invasión sarracena, varios monjes dijeron haber visto un jinete de luz entre la niebla, en medio del campo de batalla. No fue registrado oficialmente, pero quedó anotado en un pergamino con la palabra Jacobus al margen. Jacobus. Santiago. ¿Y si estos testimonios dispersos forman parte de algo mayor? ¿Una presencia que nunca ha desaparecido del todo? ¿Un guardián? Porque eso es lo que se decía en los concilios medievales, que Santiago no era solo un intercesor, era un protector. En un documento interno del arzobispado de Braga, firmado en 1312 por el obispo Teodomiro II, se dice: el apóstol vela sobre las tierras que caminaron tras su signo. Mientras su memoria permanezca encendida, su espada no se oxidará. Y no es curioso que, en los momentos más oscuros de nuestra historia, cuando España estuvo a punto de perder su alma, surgiera una devoción renovada hacia Santiago. Durante la Guerra Civil, en 1937, un grupo de soldados encontró entre los restos de una iglesia bombardeada en Córdoba una figura intacta de Santiago Matamoros. Aún hoy, esa imagen se conserva sin restaurar, con la pintura original, como si el fuego hubiese respetado su rostro. Uno de los testigos, que luego se haría monje cartujo, dejó escrito en su diario: cuando la vi, comprendí que no estábamos solos, que alguien luchaba con nosotros, desde otro lugar. Y es ahí, querido espectador, donde converge todo, donde historia, tradición, fe y misterio se dan la mano. Santiago el Mayor no es solo una figura de los evangelios. Es un hilo que conecta el pasado con el presente. Un testigo silencioso de siglos de oración, sangre, peregrinación y milagro. Un hombre que fue llamado por Cristo para dejar sus redes y convertirse en pescador de hombres, y que, siglos después, aún sigue guiando a los caminantes. ¿Realmente nos protege desde su tumba? ¿O tal vez, nunca ha dejado de caminar entre nosotros?
historia de Santiago no termina en el martirio de Jerusalén, ni en la traslación de su cuerpo a Galicia, ni en la catedral erigida en su nombre. La historia de Santiago sigue viva, en cada paso del camino, en cada plegaria dirigida a su nombre, en cada noche de luna llena, cuando un peregrino camina solo bajo las estrellas y siente que alguien lo acompaña. Santiago el Mayor fue apóstol, fue mártir, fue símbolo. Pero más allá de todo eso, fue elegido como guía, como escudo, como espada. Y es por eso que hoy, siglos después, millones de personas lo siguen llamando. Porque cuando todo parece derrumbarse, cuando el alma duda, cuando la fe tambalea, alguien grita desde lo más profundo del corazón: Santiago y cierra, España. Y esa frase, más que un grito de guerra, es una invocación, una súplica, un eco que atraviesa siglos. Así que ahora que conoces su historia, ahora que sabes quién fue realmente Santiago el Mayor, te hago una pregunta, y quiero que te la lleves contigo al terminar este vídeo. ¿Y si ese apóstol que eligió morir por Cristo aún sigue esperando tu respuesta? Porque tal vez, al final del camino, no es él quien necesita ser encontrado, sino tú.